Hola, buenas tardes. Hay gente por acá. ¿Hay alguien conectado? Hola, buenas tardes, Damasia. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Doctor, ¿qué tal? Hola, Federico. Bueno, mi nombre es Soledad. Soy parte del equipo de la Escuela Judicial. La doctora, ¿qué tal? Buenas tardes, Inés. Gracias por contestarme. La doctora estaba conectada y me vi que no hablaba más y le escribí y se le cortó la luz. Entonces le dije que se quedara tranquila, que yo les avisaba a ustedes que no se fue, justo porque ya estaba bajando los PowerPoint y se le cortó la luz. Así que si pueden aguardar a que se vuelva a conectar, les quería No hay avisar ningún problema. eso. ¿Eh? No hay problema, doctora. Por mi parte, por lo menos. Bueno, y gracias a todos por contestarme. Bueno, sean bienvenidos al curso. Que Gracias. les vaya muy bien. Cualquier cosa nos escriben al grupo. Gracias, Bueno, Karina. gracias. Gracias, Federico. Hola, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Tuve un problema con la luz. Justo se me cortó la luz, pero se me cortó la luz por una estufa que puse porque acá hace mucho frío. Bueno, ahora voy a volver a compartir el Power. Entonces la dejo, doctora. Estaba avisando al grupo. Sí, disculpen, pero justo se cortó internet y todo. ¿Me escuchan? Sí, doctora, buenas tardes. Sí, la escuchamos. Buenas tardes. Bueno, Susana. eh, podemos comenzar entonces. Disculpen absolutamente, prendí una estufa porque yo vivo en España, acá hace frío y me cortó Ah, toda la luz. Bueno, porque acá hace mucho calor, por eso. ustedes tienen calor, pero Uf, yo tengo frío. Entonces prendí, bueno, este, bueno, a ver. Ay, Dios. Bueno, no sé si acá tengo un problema con el PowerPoint. A ver si lo compartir. Un segundito. Bueno, ¿ustedes están viendo en PowerPoint? sí, Bueno, nociones bien, médicas. entonces podemos empezar. Bueno, mi nombre es Susana de Lena, yo soy la responsable académica de este curso de nociones médicas, psicológico-psiquiátricas para interpretar pericias y me acompañan el licenciado Alexis Van Esquejian, que es licenciado en psicología y doctor en psicoanálisis, y el doctor Eugenio Camino, que es especialista en psiquiatría. Y bueno, los tres conocemos el sistema judicial por dentro. Yo he trabajado durante 15 años como directora de Sanidad de la Corte. Alexis trabaja en Dirección de Sanidad como perito. Y el doctor Camino es jefe de los peritos forenses de la Asesoría Pericial de La Plata. O sea, que nosotros este curso, el objetivo de este curso es, como dice el nombre, que los magistrados puedan interpretar más fácilmente las pericias, porque es un lenguaje técnico muy diferente al que ustedes están acostumbrados a manejar, y además que puedan saber hacer la pregunta, o sea que la pregunta sea pertinente, porque ¿qué es lo que pasa? A lo largo de todos mis años en el Poder Judicial, lo que he visto es que a veces la pregunta o la pericia no está bien, no se pregunta bien al perito. Entonces, ¿qué pasa? Esa pericia no sirve, hay que volver a pedir un turno para otra, eh, y así se van alargando los juicios eternamente. ¿eh? Entonces, ese sería el objetivo del curso. ¿Y cómo lo hemos dividido? A ver, si, bueno, en tres ejes temáticos. Hoy vamos a ver el eje temático 1, que es medicina general, que comprende adicciones y ley de salud mental, y el alcoholismo agudo también. El eje temático 2, que va a ser de psicología, psicopatología analítica,
Y el temático 3, que es todo psiquiatría, que vamos a ver los cuadros psiquiátricos de informes periciales y pericias, está dividido en 2 módulos. Cada módulo es una semana y al final de cada semana ustedes tienen una clase. Bueno, para aprobar este curso, en realidad lo que uno intenta es que ustedes aprendan. ¿M? Entonces, que participen. Entonces, participación en por lo menos uno de los foros obligatorios. Yo, por ejemplo, el lunes puse una pregunta sobre ley de salud mental y le habrán contestado 5, 4, 5, 6, nada más. Pero no importa, pueden participar en cualquiera de los 3 foros obligatorios. Hay un control de lectura en cada módulo que lo tienen que hacer porque eso, digamos, nos hace, es un control de que ustedes han leído, por lo menos, y aprobar el examen final o su recuperatorio. Ustedes van a tener un foro docente para hacer la pregunta que quieran, un foro administrativo para las preguntas administrativas, pero por favor utilicen los foros, pregunten, no duden en preguntar lo que dudan, porque para eso están los foros. Y después el foro de participación obligatoria. Y después tienen formas de comunicarse con nosotros, con mail o como sea. ¿Mm? Bueno, hoy vamos a empezar con este módulo que va a comprender los nuevos paradigmas en medicina. ¿Qué quiero decir con los nuevos paradigmas? A nadie se le escapa que hay un nuevo paradigma en el mundo, ¿no es cierto? Pero la medicina ha sido brutal el cambio, porque si bien ha sido primero una transición, ahora es como que ha cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos la inteligencia artificial, la robótica, la impresión 3D, la informática médica, toda la big data que... Entonces, de eso vamos a hablar un poquito. Después vamos a tratar el alcoholismo agudo, que no es una adicción, sino que es una situación, es aguda, pero por los problemas médico-legales que les trae, porque ahora vamos a ver que el alcoholismo agudo es el que más problemas médico-legales trae, donde más nos acercamos los médicos con los jueces. Adicciones, vamos a verlas, dentro de las adicciones legales, diríamos, el alcoholismo, que es una droga, el alcohol es una droga legal, y el tabaquismo, pero tabaquismo no lo vamos a tocar, y drogas psicotrópicas. O sea, de adicciones vamos a hablar de alcoholismo crónico y drogas psicotrópicas, es decir, cocaína, marihuana, parco, vamos a hablar un poquito de cada una. Y después vamos a analizar un poquitito la ley de salud mental, que es muy controvertida y que me gustaría un poquito comentarlo con ustedes y comentarles lo que han dicho también en otros cursos, que han hecho muchísimos aportes con el tema de esta ley. La bioética solamente está escrita en el módulo, pero no la vamos a tratar ahora. Bueno, antes de comenzar les quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de enfermedades, no hay en sí enfermedades, sino enfermos. O sea, que cada individuo a esa enfermedad la toma de manera distinta. O sea, tenemos la enfermedad, que puede ser, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo del COVID. El COVID era un virus, es un virus, muy bien, que aunque fue mutando, era un virus. ¿Qué pasó? Según el individuo, le tomaba de determinada manera, más leve, más grave, lo llevaba a la muerte, en diferentes bandas etarias, digamos que no se comportaba igual en todos los individuos. Y esto pasa en todas las enfermedades. Una hepatitis no es igual en dos individuos, qué sé yo, una insuficiencia renal. Todas las enfermedades las tenemos que poner en un contexto biológico, o sea, cada individuo tiene una biología especial, o sea, todos respondemos distinto, pero además también en un contexto social, ya sea microsocial,
donde vive el individuo, la región, a la familia, la escuela, el club, lo micro, y lo macro, también social, el país donde vive, la provincia, el país, digamos que tenemos que siempre ubicar al individuo, sus enfermedades, en un contexto. ¿Mm? Bueno, dicho esto, vamos a ver los nuevos paradigmas. ¿Qué pasó? La inteligencia artificial eh, comienza en los años 90 eh, del siglo pasado. Es decir, que comenzó a irrumpir en la medicina, y cada vez se fue haciendo más importante, hasta que hasta ahora no podemos prácticamente subsistir sin ella, ya que sirve para gestionar, para diagnosticar, para prevención, para tratamiento, gestión, fármacos, bueno, cirugías. Entonces, la inteligencia artificial en medicina en este momento es indispensable, ¿m? Como en otras esferas de la vida, pero estamos hablando de medicina. Lo mismo que la robótica ha mejorado muchísimo la calidad de vida o la calidad de las cirugías. Antes eran las microcirugías, ahora ya cirugías más importantes se hacen con robots. La cirugía robótica se hace con el médico en una consola, manejando el robot, y eso permite, a ver, con pequeñas incisiones, hay un médico español, por ejemplo, que con una pequeña incisión pone una camarita y puede hasta extirpar un pulmón, ¿m? Se puede extirpar una próstata, digamos, que lo que ha mejorado eh, la robótica en el campo quirúrgico es impresionante. Bueno, no me quiero detener mucho en esto, pero también, bueno, la informática médica ha contribuido muchísimo. Ya, digamos, las muchas atenciones médicas se hacen en forma virtual, ¿m? Que antes uno iba al consultorio, digamos, eso no se deja, pero las consultas rápidas se pueden hacer vía virtual con un médico, también la hacen con robots, pero bueno, eso no es, todavía no está totalmente, se hace, pero no está totalmente probado. La impresión 3D, que ha permitido imprimir órganos con esta técnica. Los biosensores, que se utilizan, por ejemplo, para medir glucosa en los diabéticos. Eh, bueno, todo esto ha mejorado, y bueno, los algoritmos. Ustedes saben que la medicina se basa muchísimo en algoritmos de decisión. Está prácticamente la medicina protocolizada en un 95%. Está protocolizada, o sea que se describe la enfermedad, se hacen los algoritmos de decisión, pero también tienen que saber que hay, como en todo, un 10, 15, 5, el porcentaje que le quieran dar. Antes se le daba 15%, 10%, bueno, de arte. ¿M? El arte, digamos, del médico o del profesional en poder interpretar, adaptar los resultados y dar un mejor resultado al paciente. O sea que si bien tenemos la inteligencia artificial que hace unos diagnósticos mucho más certeros que los que hacemos los médicos, le falta esa parte de arte. Eso no tenemos que olvidar. Pero también saber que los diagnósticos son muy certeros. Bueno, para llegar a los robots y a la inteligencia artificial, tenemos que hacer un poquitito de historia, muy rápido. Saber que el origen de la medicina está en la aparición del ser humano y que el primer médico de la historia se ve en los jeroglíficos egipcios 3000 años antes de Cristo. ¿M? Ya se ven en las figuritas. El padre de la medicina fue Hipócrates en el siglo IV antes de Cristo.
¿por qué se lo llama el padre de la medicina y por qué los médicos hacemos juramento hipocrático? Porque Hipócrates fue el primero que separó la medicina de lo que era la magia, la brujería, la filosofía, todas las demás, antes estaba todo mezclado, digamos, la magia con la medicina. Hipócrates fue el que separó, por eso se llama el padre de la medicina. Después aparece Galeno, en el año 129 después de Cristo, porque es la importancia de Galeno, porque, bueno, Galeno era un médico que decía que, bueno, que no había que lucrar con esto de la medicina, pero además fue el que describió los humores o los líquidos del organismo. Él decía que cuando los líquidos estaban oscuros había enfermedad, cuando los líquidos estaban claros no había enfermedad. Entonces, bueno, fueron los primeros pasos. Pero de aquí se pega un salto muy grande, acá en el siglo XVIII, que es la primera vacuna, que fue un escocés, Edward Jenner, para la viruela, que a raíz de una peste que hubo, eh, la descubrió. Luego el agua potable en 1854, que fue Snow en Inglaterra, siempre los ingleses, y la penicilina en el año, esto que fue el boom, o sea, cambió el paradigma de la medicina. ¿Por qué? Porque antes la gente se moría muy joven y en general o se moría por las heridas, por las guerras, moría por las guerras, o se morían por las pestes o por infecciones. Entonces, la penicilina en el año, fíjense que es ya siglo XX, principio del siglo XX, 1928, fue el que cambió el paradigma total de la medicina y comenzaron a fabricarse el resto de los antibióticos. O sea, que si nosotros decimos qué intervenciones han bajado la mortalidad en el mundo, son tres: vacuna, agua potable y penicilina. Son las tres intervenciones que en su momento, digamos, en el siglo XX, bajaron la mortalidad en el mundo. Después viene todo lo demás. Bueno, ahora, ¿qué pasó con la neurología y con la psiquiatría? Porque todo esto estamos hablando así de la medicina en general. Ustedes sabrán que cómo se practicaba la medicina, cómo, digamos, se hacían autopsias. Entonces, de las autopsias iban anotando en un librito todo lo que encontraban, digamos, comparándolo con los síntomas que tenían los individuos, los signos y síntomas. Y entonces así se fue formando los compendios de medicina, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con la neurología y la psiquiatría? Bueno, en el principio del siglo XX aparece este señor, que es Sigmund Freud, todos lo conocerán, que fue una revolución en el campo de la psicología y la psiquiatría, perdón, porque él fue el primero que eh, describió cómo funcionaba la mente y describe lo que se llama el subconsciente, que de esto les va a hablar el psicólogo Alexis. Pero bueno, esto fue, digamos, lo primero revolucionario. Y en la década del 70, recién, 1970, aparece la neurobiología, neuroendocrinología y luego psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Qué quiere decir? Que tanto la biología del individuo con las sustancias que se empezaron a encontrar en el cerebro y las hormonas que también se fabrican en el cerebro, algunas, junto con la psiquiatría y la psicología, forman una rama de la medicina, con ese nombre tan largo que a mí me cuesta decirlo, pero es la psiconeuroinmunoendocrinología, que es digamos, una de las ramas de la medicina.
¿Por qué? Porque se empezaron a encontrar neurotransmisores y sustancias vasoactivas en el cerebro que estaban interconectadas, o sea, están estas sustancias vasoactivas interconectadas con hormonas, interconectadas con nuestro sistema inmune, y todo esto es lo que produce cambios en el cerebro. Entonces empiezan a encontrar que hay sustancias que faltan o por ahí que sobran, y entonces se fueron elaborando fármacos para la psiquiatría. Yo se los explico así en fácil para no complicarlos. Díganme si se entiende. ¿Se entiende? Está muy claro hasta ahora, doctora. ¿Está claro? ¿Por ahora? Bueno, ustedes por favor avísenme si Sí. algo no entienden. Esto es todo, digamos, un poquito de ver cómo fue evolucionando todo eso, cómo llegamos ahora a los fármacos, a la, bueno, entonces, estos neurotransmisores, bueno, y luego, ya a fines del siglo XX, se termina de descubrir el genoma humano. Entonces, ustedes imagínense, desde Sigmund Freud a principios del siglo, 100 años, aparece Freud, aparece la penicilina, se empiezan a fabricar antibióticos, aparece todo este tema de la neuroendocrinología, que se empieza a descubrir que el cerebro funciona con sustancias, ¿m? Y el genoma humano. Y el genoma humano, ¿qué importancia tiene? Muchísima, porque ahora se está usando para cambiar pequeños pedacitos de gen. Ya se han hecho experiencias en humanos con buen resultado para enfermedades de índole genética, que por ejemplo tienen un gen anómalo, entonces extraen sangre microscópicamente, bueno, acceden a los cromosomas con aparatos especiales y le cambian ese gen, o se lo enderezan, o se lo sacan, o se lo ponen, pero digamos, intervienen en la genética. Y hace poquito, acá en España, yo vivo en España, acá en España, se hizo en un chiquito de un año un cambio genético, con lo cual él tenía una enfermedad genética mortal y se la pudieron mejorar. Entonces, este es el campo, la genética, que va a salvar vidas. Por eso vivimos cada vez más. Ahora, sin embargo, y a pesar de todas estas cosas que les cuento, todas estas cosas nuevas, nosotros tenemos que seguir hablando de adicciones, que es igual a esclavitud. O sea, adicto es cualquier persona que consume o realiza alguna actividad sin necesidad de consumo, que no pueda controlarla, porque eso es justamente, no lo puede controlar, por eso la persona es esclava. ¿Mm? Entonces, pero tiene, digamos, se está estudiando muchísimo en todo este campo. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa con una persona adicta? Una persona adicta tiene un gran desgaste vincular. ¿Por qué? Tiene desgaste en el ámbito personal, o sea, en la familia. El adicto, ustedes saben, si trabaja en el Poder Judicial o si han visto personas adictas a lo que sea, a sustancias o a no sustancias. Trae un gran desgaste en la familia, o sea, en el ámbito personal. También trae un gran desgaste, perdón, familiar. También trae en el ámbito personal y también en el ámbito laboral. ¿M? En todos sus ámbitos genera un gran desgaste. ¿Y a qué puede ser adicto? Hay adicciones sin intervención de sustancias, que puede ser a los juegos, a la ludopatía,
a la comida, al trabajo, al sexo, digamos, son adicciones que no intervienen sustancias o adicciones con intervención de sustancias. Estas sustancias pueden ser legales, como es el alcohol o el cigarrillo, o ilegales, como puede ser la cocaína, la heroína, el paco, las sustancias psicoactivas, drogas de diseño. Muy bien. ¿Cómo podemos así groseramente clasificar a las drogas para que ustedes tengan una idea? Hay 3 tipos de drogas que el sujeto tiene comportamientos distintos. Están las drogas depresoras, o sea que son las que producen relajación. Por ejemplo, la marihuana. La marihuana es una droga depresora. Entonces, el individuo no va a estar violento, salvo en una abstinencia. Pero la marihuana, por ejemplo, las drogas depresoras, al individuo lo relajan. Las benzodiazepinas, producen ese asco. Pero después están las drogas estimulantes, ¿m? Que aumentan la actividad, provocan gran energía y son las que ponen muy violento al individuo. Por ejemplo, cocaína, paco, heroína, son drogas estimulantes. Y después las alucinógenas, LSD y todas las de diseño, que producen que el sujeto se le distorsione todo su campo sensorial, se le distorsione la realidad y están fuera de la realidad. Entonces, acuérdense, es una clasificación grosera de drogas, pero que sirve. Son depresoras, estimulantes o alucinógenas. Muy bien. Bueno, ahora, ¿por qué se produce el consumo? Porque todas las drogas de abuso, atacan el centro del placer del cerebro. Pero no solamente las drogas, sino las que dijimos, las no mediadas por sustancias. Todas tienen el mismo mecanismo. Atacan centro del placer. ¿Cuál es la hormona por excelencia del placer? La sustancia por excelencia del placer, la dopamina. Acuérdense, la dopamina. Cuando uno tiene, digamos, una actividad placentera, como puede ser una buena comida, tener sexo, comprarse un auto, algo que nos dé placer. Cada uno nos da placer cosas distintas. Muy bien. Esa sensación de placer, o fumar marihuana, o consumir otra sustancia, o alcohol, o cigarrillo, lo que sea, eso que nos da placer hace que nuestro organismo libere dopamina. ¿Qué pasa? La dopamina la captan los receptores de la dopamina y la va degradando. Ahora, fíjense, esto es un caso normal de alimentos que, digamos, se hace un circuito y este circuito queda satisfecho. Por ejemplo, me comí un buen chocolate y quedó satisfecho. Ahora acá, fíjense qué pasa con la cocaína. Se libera más y más y más dopamina y faltan receptores para agarrar esa dopamina. Entonces, el individuo tiene que seguir consumiendo o teniendo esa actividad adictiva para poder sentir placer. Entonces, ¿eso se entiende? Porque a veces cuesta. Para que haya una adicción, tiene que tener estas 3 características. Tiene que haber periodicidad en el consumo. Por ejemplo, si yo hoy consumo cocaína y consumo dentro de 2 meses, no tengo periodicidad. Puedo ser un consumidor
casual, eh, pero si yo consumo cocaína hoy y mañana y pasado o cada 2 días o los fines de semana, eso ya es una periodicidad. Y además esa periodicidad tiene que ser crónica, digamos, tiene que ser cronicidad, o sea, perpetuada en el tiempo. Y además el sujeto, la persona, esa persona, tiene que ser vulnerable. O sea que se tienen que dar estas tres cosas, que sea periódico, que sea crónico y que sea vulnerable. ¿Mm? Entonces, esa sustancia o esa actividad, que puede ser el juego, la ludopatía, esa actividad que es periódica, crónica, el sujeto es vulnerable. ¿Y por qué es vulnerable? Es vulnerable porque genéticamente puede ser vulnerable, se está estudiando este tema se ha estudiado mucho, y dicen que sí, dicen que no, pero bueno, eh, biológicamente puede ser vulnerable, puede tener experiencias tempranas que lo hagan vulnerable, o puede vivir en un medio vulnerable, puede tener padres consumidores, este, etcétera. Entonces, estas tres características se tienen que dar. Cuando estas características se dan, esa sustancia o esa eh, lo que consuman, lo que sea, va cambiando, digamos, va remodelando las células cerebrales, se produce una remodelación, entra esto en las células, produce cambios que después no se pueden revertir. Por eso las adicciones se controlan, pero no se curan. No se curan porque ya produce un cambio a nivel de las células cerebrales. ¿Mm? Por eso, el de yo consumo pero lo puedo dejar, eso no es así. ¿Mm? Cuando pasa esto de la cronicidad, ya no es así. Se puede controlar, pero no curar. Bueno, como dijimos, son personas que tienen menor densidad de receptores a la dopamina, que era la hormona del placer. Tienen menor capacidad de activar el circuito de recompensa por vías naturales, porque, digamos, el circuito de recompensa lo tenemos todos. Eh, a todos nos gusta el placer. No, las personas no vivimos, sino, digamos, nos deprimimos, vivimos mal si no tenemos placer con algunas cosas. Placer, por ejemplo, de mirar el mar, de ir a la playa, eso nos da placer. Entonces, activamos nuestro circuito de recompensa por una vía natural, o irnos de vacaciones. Eh, bueno, estas personas que no tienen esta capacidad tienen conductas adictivas y bueno, y repiten la misma conducta para obtener bienestar. Entonces el círculo sería como esto. Se consume, aumento de la dopamina, se activan regiones de recompensa, se activan los receptores, bueno, hay más receptor, se activa el receptor, hay mayor riesgo de consumo, y fíjense que cada recompensa va perdiendo potencia, ya no lo motiva más, entonces tiene que consumir más, porque no se experimenta lo mismo consumiendo lo mismo, tienen que consumir un poquito más para experimentar el mismo grado de euforia. Y entonces, cuando no tienen esa droga o esa actividad, por ejemplo, ir a un casino, en el caso del juego, entonces aparecen emociones negativas y se llama circuito de antirrecompensa. Esto yo se los estoy explicando muy fácilmente, pero esto tiene un montón de neurotransmisores, receptores, que a ustedes no les interesa para nada. A ustedes lo que les interesa es saber este mecanismo. ¿Por qué el adicto no puede dejar de consumir? No puede dejar de consumir porque tiene activado
en su cerebro, en sus células cerebrales, ya las tiene enfermas y no lo puede revertir. Todavía no hay cura para eso. Sí, este, eh, digamos, paliativo, pero no hay cura. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de alcoholismo agudo, que no es una adicción. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Sí, doctora, disculpe que la interrumpa. No, Una no, duda, me gusta que me una duda, interrumpan. una duda. Usted dice que la adicción produce un cambio a nivel de las células cerebrales, las enferma. ¿En qué tiempo es posible establecer? eh, Está la pregunta, está muy bien la pregunta. No es igual para cada individuo, pero tiene que tener periodicidad y cronicidad. ¿Sí? Tiene que tener esas tres. Está perfecta la pregunta. No, todos los individuos somos distintos. Respondemos diferentemente al mismo problema de salud o enfermedad o lo que sea. Entonces, eso es diferente para cada individuo. Es diferente. Pero, pero, el consumo diario o cada 2 días o semanal eh, a lo largo de 2, 3 meses, eso sí produce. Si bien es distinto en cada individuo, más o menos uno lo puede, más o menos. Pero es distinto cada persona. y ¿Alguna disculpe, pregunta de...? y, igual produce el cambio a nivel de las células. No produce tanto las drogas que son depresivas como las estimulantes y las Todas, alucinógenas. todas, todas. Porque, porque acá lo que está en juego es la liberación de dopamina, el tema de los receptores, y hay un montón de sustancias que están dando vuelta ahí en el cerebro que hacen que se dañe la célula. No vamos a hablar del receptor H1B5B, porque a ustedes eso no les interesa. Lo que tienen que saber es que tanto la conducta adictiva como las sustancias producen estos cambios a nivel celular que son muy difíciles de revertir. Y llegado, a ver, eh, llegado a determinado momento es imposible revertirlo. Por eso, cuanto antes dejar la adicción, mejor. Sí se puede controlar, ustedes saben, los grupos, digamos, pero no. Lo mismo el alcoholista toma un vaso de alcohol y vuelve a caer. Lo mismo el cocainómano. Deja la cocaína, prueba una vez y no la puede dejar. Porque ya es como que está impactado en sus células cerebrales. Tengan ese concepto, que ya hay daño. Entonces, como hay daño, eso todavía no se puede revertir. Eso no quiere decir que con todo lo nuevo que tenemos se pueda. Bueno, el alcoholismo agudo no es una adicción, pero yo lo puse en el programa porque es muy importante por todas las implicancias médico-legales que tiene. ¿Por qué? Porque es responsable, fíjense, de accidentes de tránsito, lesiones de peatones, actos de violencia, incluyendo la violencia doméstica. Muchas veces se da por ingesta excesiva de alcohol, aunque no sea un alcoholista crónico, que es otra cosa. El alcoholista crónico es un enfermo, es una enfermedad, está codificado como enfermedad. El alcoholismo agudo no, es una situación que se produce en determinado momento, porque ustedes saben que beber es un acto social, ¿no? Entonces, uno va a una fiesta, yo voy a una fiesta y me puedo tomar una copa de vino, dos botellas de vino, tres, pero eso es, digamos, en el momento, en esa situación. No quiere decir que yo vaya a tomar 2 botellas de vino todos los días. Ahí ya me vuelvo alcoholista crónico. Son situaciones en que en una fiesta, en una reunión, bueno, se toma un poco de más. Eh, el alcoholismo agudo puede producir intentos de suicidio, lesiones, eso lo vemos mucho por caídas, accidentes de tránsito.
y puede traer una discapacidad grave y una mortalidad politraumática. ¿Mm? Entonces, no, les quería mostrar esto. Esto yo lo tomé de un periódico, que fue un accidente, miren cómo quedó el coche, pero previo a esto teníamos esto, o sea, unos jóvenes que habían ido a una fiesta, volvían de la fiesta, habían tomado y seguían tomando en el coche. Y el coche quedó de esta manera. ¿Mm? Eso es muy común. Esto también, lo tomé de un periódico, drogado, borracho, contramano por Libertador. Esto es lo que, lo que une, lo que une la medicina. Acá nos vemos el médico y el abogado, el poder judicial, ¿no? Médico, abogado y el poder judicial, el magistrado. ¿Por qué? Porque en el accidente el primero que lo ve es o el médico en el hospital o el perito forense en la morgue. Y siempre está el abogado de las dos partes y el magistrado que tiene que dictar una sentencia sobre culpabilidad o no de esto. Entonces, estos son temas que siempre nos unen, el alcoholismo agudo. Como les decía que el uso es un hecho social, si el consumo es prudente. El abuso puede causar problemas legales, yo me tomo 2 botellas de vino. La dependencia se crea solo, ahora lo vamos a ver, esto en el alcoholismo crónico mejor. Y consumo peligroso, cifras superiores a 280 gramos de etanol por semana. Bueno, eso es para alcoholismo crónico, pero les quiero mostrar, a ver, esto lo saqué ayer o antes de ayer del Diario de La Plata. Un joven terminó en coma tras obligarlo a tomar alcohol en esas fiestas de último primer día o algo así, o en despedidas o en recibidas, obligan a tomar alcohol y terminan en coma. No es que sean alcoholistas, sino que el alcoholismo agudo puede matar, ya sea por un accidente o puede matar por terminar en coma. Entonces da muchísimos problemas médico-legales. Bueno, ahora vamos a ver qué es la intoxicación alcohólica aguda o la ebriedad. A ver, la intoxicación está dada por el consumo versus la eliminación. O sea, cuánto consumimos y cuánto eliminamos. Cuando nosotros consumimos, aparece en sangre a los 5 o 10 minutos de la ingesta. O sea que a los 5 o 10 minutos ya nos podemos, digamos, ya está el alcohol dando vueltas. Y el pico máximo se produce de 30 a 120 minutos. ¿Y por qué hay tanta diferencia entre 30 y 120? Porque no todos metabolizamos igual el alcohol. Las mujeres lo metabolizamos diferente a los hombres, porque tenemos enzimas diferentes, hepáticas. Y entonces, esto es un concepto que lo tenemos que tener. El pico máximo es entre 30 y 120 minutos. ¿Y por qué es importante? Ahora les voy a mostrar. ¿Cómo lo eliminamos? ¿Cómo se elimina el alcohol ingerido? El 95% por el hígado. Y como hay grandes diferencias entre el hígado del hombre y la mujer, por eso es la diferencia en el pico. El 1 al 5%, solamente del 1 al 5% por pulmón. Por eso cuando toman esas, no son alcoholemias, porque emia es en sangre, sino el dosaje de alcohol en las rutas, en la policía cuando toma esto, es solamente 1 al 5%. Entonces es bastante inexacto. No inexacto si le da positivo, puede ser inexacto si le da negativo, ¿se entiende?
por ser tan poco la vía de expulsión. Y muy poquito por orina, también del 1 al 5%. Entonces, lo que tenemos que tener como concepto es que la tasa de alcohol en sangre disminuye 0,15 gramos por litro de sangre y por hora. Pero no se preocupen porque hay una ecuación. Para esto se hace una ecuación, que lo hace generalmente el perito, pero ustedes la tienen que saber, que es la ecuación de Widmark, que calcula la alcoholemia retrospectiva. Esto es muy importante. Ustedes, el perito les va a dar, ustedes van a preguntar cuál es la alcoholemia al momento del hecho, ¿no? Entonces, supónganse que al individuo le sacan sangre a las 2 horas, a las 3, a las 4, pero no le pueden sacar más de las 5 horas o 6. Y ahora vamos a ver por qué. Porque entonces no vamos a tener no se va a poder hacer esta ecuación. Fíjense que CT sería la concentración de alcohol al momento del hecho, va a ser igual a la alcoholemia que se extrae en ese momento, más B, que es un factor de corrección, por T. El tiempo es en minutos totales que transcurren entre el hecho y la extracción de sangre. Esta es la ecuación de Widmer que les va a dar el perito. Ustedes no la tienen que calcular, la va a calcular el perito, pero tienen que saber de dónde viene. Y acá se van a dar cuenta a qué es el nivel de alcoholemia tras la ingestión de alcohol. Fíjense, a la hora y media, es el pico máximo. Entonces, ¿cómo va descendiendo a medida que pasan las horas? Entonces, sacar sangre más allá de las 4 horas tiene poco valor. Ocurrido el hecho, tienen que, porque, digamos, también el tiempo que, digamos, el momento que la persona ingirió alcohol, fíjense cómo va, con las horas. Entonces las horas son muy importantes, muy importantes. La extracción de sangre en un hecho debe ser hecha inmediatamente, inmediatamente. ¿Mm? Porque si transcurren más de 3 horas, no van a saber bien la alcoholemia al momento del hecho. ¿Mm? Acuérdense, Bismarck. Bueno, y ahora esto también les interesa, que son los periodos de ebriedad, porque no es lo mismo estar en un primer periodo, en un segundo, tercero, cuarto periodo. El primer periodo, que es el más conflictivo, no, el más conflictivo es el segundo, pero el primer periodo es cuando el perito les dice entre 0,10 a 1 gramo por litro, entre esas cifras, ustedes saben que ese es el primer periodo de ebriedad. Que el perito también se lo va a decir, tiene tanto, primer periodo de ebriedad. La lucidez está conservada, tiene capacidad para comprender, para mantener un diálogo, esto es muy importante. Hay una distorsión psicosensorial, hay una distorsión, pero, aunque la ebriedad, esto es lo importante, es leve, puede ocasionar accidentes de tránsito, tanto como víctima como victimario. Y en este periodo las facultades mentales se encuentran conservadas, pudiendo comprender el alcance de su conducta. En un primer periodo de ebriedad, la persona sabe lo que está haciendo. Está un poco mareado, está un poco grandilocuente, desenvuelto, pero sabe lo que está haciendo. En el segundo periodo, esto es lo que le trae más problemas por ahí a los jueces, es de 1,01 a 1,48. Hay como un estado crepuscular progresivo de la conciencia. Bueno, digamos, todo lo sensorial está como más apagado.
la atención, la memoria disminuida, hay relativa coherencia. Y acá es importante, si bien, esto es lo que dicen los legistas, que si bien permite comprender la criminalidad de un acto, no puede valorar la proyección del mismo. O sea, hay capacidad para comprender y para actuar. Hay capacidad. Es un periodo un poco, eh, digamos, que puede llevar a confusiones. El tercero, ya el individuo no sabe ni recuerda nada de lo que hizo. No, nada, absolutamente nada. Eh, bueno, hay coordinación motriz, desviación sensoperceptiva, todo esto, bueno, lo pueden saber o no, pero bueno, lo que tienen que saber que hay alteraciones amnésicas, o sea, de la memoria y del juicio. Eso es importante. Y estos son los valores, más de 3 gramos por litro ya está en el hospital. Esto directamente está en el hospital. Bueno, en esta etapa el individuo no sabe lo que hace ni recuerda lo que ha hecho, en el tercer periodo de ebriedad. Y en el cuarto periodo ya está directamente en un hospital porque de 3 gramos para arriba lleva a la muerte. El sujeto tiene respiración lenta, le baja la temperatura corporal, está pálido por el colapso periférico, no coordina, marcha dificultosa, bueno, somnolencia, etc. Bueno, acá hay antes de empezar con el alcoholismo crónico, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo no. Le hago una consulta, doctora. A ver, La... espera que no sé por qué no te veo. ah, A ver, ahí no. Ahora los veo, ahora los veo. Sí. para la determinación de la cantidad de alcohol en sangre, el único método es la extracción sanguínea y después un examen de laboratorio. ¿Qué pasa cuando no hay extracción sanguínea? No sé si es para responder en este Y momento o más adelante. no, cuando no hay extracción sanguínea se pierde esa dosificación. Solamente que el sujeto se haya muerto y se le puede hacer post-mortem. Pero estando vivo, si pasaron 5 o 6 horas, ya ese dato no se tiene. Lo que sí se tiene, por ejemplo, lo vio un médico o lo vio alguien como estaba, incoordinación motora. Por eso le doy todo lo que puede tener el individuo en esos periodos de ebriedad. No van a tener la cifra, pero sí van a poder saber en qué periodo de ebriedad está el individuo por las manifestaciones que les dije, que les mostré. ¿Mm? Si una persona está grandilocuente, entiende y todo, entiende lo que se le dice, bueno, entonces está en el primer periodo. Eso también es un poco, como decimos, ojo de buen cubero, ¿no es cierto? Porque generalmente esos pacientes los atiende una ambulancia, o sea, hay un accidente de tránsito, el primero que acude es la ambulancia, los médicos de ambulancia, le pueden sacar o no sangre, porque a veces no le sacan. Siempre está la policía detrás, la policía es la que debería ocuparse de que eso se haga, o a la llegada al hospital, no inmediatamente, pero a la llegada al hospital. Llega al hospital, lo primero que hace es sacarle sangre, así que depende, depende de dónde esté también el accidente, pero en general da tiempo
da tiempo a sacar sangre. Y si no, por cómo estaba. Uno puede inferir que estaba en primero, segundo o tercer periodo. En realidad, entre primero y segundo y tercero, da igual, porque generalmente son delitos culposos. Delitos culposos. Eh, Dolo, bueno, eso lo establece el magistrado, ¿no es cierto? Pero dolo si tenía la intención de matar a alguien. El que va ebrio con la intención que ha ocurrido. Ha ocurrido a personas que enojadas con su pareja van ebrios y la atropellan, por ejemplo, o la matan en estado de ebriedad, pero ya venían con esa idea. Entonces, eso son temas del juez, pero como uno ha estado tanto tiempo en el Poder Judicial, eh, sabe que todos estos delitos son casi todos no son dolosos, ¿no? Bueno, a ver si puedo volver al PowerPoint, porque no puedo volver al PowerPoint. Bueno, a ver cómo vuelvo. ¿Ustedes ven el PowerPoint? Porque yo no lo veo. Sí, perfectamente. Periodos de ebriedad, cuarto periodo. Sí, se ve. Es que yo, para verlos a ustedes, Donde dice compartir, creo que debe tocar ahí. no, porque si no dejo de compartir. Ay, bueno, A ver, insertar archivo. qué desastre esto con Teams. Dejar de compartir, no. Macarena, ¿sabés cómo es el tema? ¿Mm? Cámara, micrófono. A ver, si alguno sabe cómo empiezo a compartir de vuelta, porque hoy lo pude hacer de ir y volver, y ahora no me deja volver. Esperen un segundito a ver cómo vuelvo al Power. A ver. Estoy compartiendo, compartir. No. Diseño, dejar de compartir. Bueno. Bueno, para volver al PowerPoint voy a volver desde acá a ver si puedo. ¿Ustedes me escuchan acá? Sí, ¿Me escuchan? sí, la escuchamos. ¿Y ven el PowerPoint? Sí, el Listo. Ahora vemos, periodos de ahora vemos todo alcoholismo lo crónico. que escuchamos. Ay, Dios. Bueno, no, el problema, ¿saben qué? Es que yo tengo, estoy con un iPad y tengo una notebook, entonces con dos sistemas operativos, bueno, me hago un poco de lío yo. Bueno, el alcoholismo crónico, ahora vamos a ver, dejamos el agudo, que es, acuérdense, se toma una vez, otra vez, es un hecho social, pero trae muchos problemas médico-legales. El alcoholismo crónico es una enfermedad, también trae problemas médico-legales, pero es una enfermedad, entonces es otra cosa. ¿Qué le pasa a este individuo? Tiene falta de control de la bebida, porque como vimos es una adicción. El individuo no tiene preocupación por su uso o abuso, a él no le importa nada. Eh, Son los que esconden las botellas, tienen en la casa escondido por todos lados. Me acuerdo un paciente que yo decía que era alcoholista, pero bueno, no se les puede hacer dosaje a ellos, a los pacientes. Y después vino la mujer a decirme, doctora, encontramos botellas desparramadas por todo un campito cercano que tenían. O sea, son personas que no le preocupa usar o abusar, pero
necesitan tomar porque tienen ese deseo irrefrenable que se llama craving. Bueno, tienen distorsión casi siempre del pensamiento. El alcoholista crónico no tiene un pensamiento claro. Niegan siempre la situación. Son negadores. Y el craving, que le decía, craving es el deseo incontrolable que lo tienen todos los adictos, ¿no? El deseo incontrolable y, por supuesto, alteración del comportamiento y, esto es muy importante, pérdida de los valores éticos. No les importa nada, de nada, ni la familia, ni el trabajo, ni lo que está moralmente bien, tienen los valores éticos, hay una degradación moral progresiva, y esto es muy importante, lagunas lésicas. O sea que el alcoholista crónico sí puede tener periodos de olvido, como lagunas de memoria, lagunas lésicas, que también tiene su importancia médico-legal. ¿Mm? Bueno, las dos características del alcoholista, que también es para todas las drogas, es la tolerancia y la abstinencia. La tolerancia es que cada vez necesitan más alcohol para tener el mismo efecto. Por eso cada vez toman más y más. Empiezan por 2 whisky por día, el día siguiente se toman 2 whisky y un vermú, al otro día 3 whisky y una copa de... Lo han visto mucho las películas sobre todo. Y la abstinencia, digamos, se ponen muy violentos cuando se desesperan, y se ponen violentos cuando les falta el alcohol. Esos son síntomas fisiopsicológicos. Bueno, yo acá señalé así con un lápiz lo que ustedes pueden ver en un alcoholista crónico y lo que nosotros vemos en la consulta o en un hospital, ¿no? Ustedes van a ver un sujeto que tiembla, tiene grandes oscilaciones, brazos, boca, lengua. Es un individuo que tiembla, le tiemblan las manos generalmente. Bueno, náuseas, vómitos, sudoración, es muy importante. Son sujetos que tiemblan, están sudorosos, tienen trastornos del sueño, muchas alteraciones del humor. Esto se ve sobre todo en los trabajos, las personas están muy nerviosas, bueno, y en la casa también, la familia, ansiedad, o puede estar tristes, irritables, bueno, diferentes estados psicológicos, ¿no? Y lo que el médico ve es hipertensión arterial, la presión arterial muy elevada, y alteración de la temperatura corporal y también reflejos aumentados. Que eso cuando una persona va al consultorio, una junta médica o pericia, la presión arterial, bueno, presión arterial puede tener cualquiera, sumado a todo lo de arriba que les dije y sumado a trastornos de la temperatura corporal o reflejos aumentados, uno ya puede hacer un diagnóstico de alcoholismo crónico, de un enfermo. Digamos, esta enfermedad está clasificada en el CIE-10. CIE es el Compendio Internacional de Enfermedades, perdón, compendio no, Codificación Internacional de Enfermedades, como F10. El F10 es el alcoholismo, porque por ahí le ponen en la pericia F10, eso es alcoholismo crónico. Bueno, y existe un estado que yo se los traje porque existe, que es la embriaguez idiosincrásica atípica o una embriaguez complicada, que es tomando pequeñas cantidades de alcohol. Hay ciertos sujetos que en general pueden ser epilépticos, cuadros postraumáticos, digamos, no cualquiera, pero con pequeñas ingestas leves de alcohol pueden parecer como que tuvieran un grado 3, ¿no es cierto? 2 o 3 de alcoholemia, sin haber tomado tanto.
¿Mm? Eso se llama embriaguez complicada. Son muy pocos casos y tienen que estar acompañados de alguno de estas predisposiciones. Pero sepan que existen. Bueno, estas yo les traje para que más o menos supieran, pero ¿qué se asocia al alcoholismo crónico? El alcoholista crónico en general es hipertenso, enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares, cirrosis hepática, hepatitis, pancreatitis, neuropatía alcohólica, ¿m? Y disfunción cerebral. La neuropatía alcohólica es muy común, es dolores periféricos en las piernas por el alcohol. ¿M? Bueno, eso es asociado. Y esto es lo que a mí me importa que ustedes vean, lo que se llama el síndrome fetal alcohólico. O sea, cuando la madre consume alcohol durante el embarazo. ¿Qué pasa con el niño? Este es el cerebro, sin ustedes conocer una resonancia magnética, pero fíjense, esta es la resonancia magnética cerebral de un recién nacido normal, cuya madre no ha bebido alcohol, normal. Vean las circunvoluciones cerebrales, ven el tronco. Bueno, es el dibujo perfecto de un cerebro de costado, ¿no? Ahora fíjense el niño cuya madre ha bebido alcohol durante su embarazo. Fíjense el cerebro, cómo está. Fíjense el tronco, no está este tronco. Está. Fíjense, esta es la nariz, ¿ven? No tiene prácticamente tabique nasal, son narices chatas. Ustedes sabrán, no sé si habrán visto individuos con la nariz chata. Estos individuos son aquellos cuya madre presumiblemente ha tomado alcohol en el embarazo. Y además, por supuesto que su función cerebral es muy reducida. ¿Mm? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando la madre es alcohólica. No hay leyes que impidan a las embarazadas tomar alcohol, pero debería haberlas, en mi criterio, porque los niños salen defectuosos, con estos defectos que son, digamos, no se pueden revertir, irreversibles, es irreversible. Bueno, ahora vamos a entrar en las drogas psicotrópicas y vamos a hablar un poquito de la cocaína. A ver, en el medio, en Argentina, la droga por ahí más común sería la marihuana y luego la cocaína y el paco. Y las drogas de diseño, que son las que se consumen en fiestas electrónicas o sin necesidad de fiestas electrónicas, en fiestas en las casas o en las chemsex. Ustedes saben lo que es las chemsex, son las reuniones en las cuales se reúnen para tener sexo y drogas, que eso se ve muy a menudo y así termina. Entonces, vamos a hablar un poquito de la cocaína. La cocaína es una de las drogas estimulantes que hablamos hoy, ¿no? Es altamente adictiva y trae dependencia psíquica rápida y tolerancia, porque es un alcaloide muy fuerte. Entonces, acuérdense que es altamente adictiva. No se necesita tanto tiempo. Por ahí la marihuana sí, pero esta no. Esto es bastante más rápido. Provoca gran euforia, confianza en sí mismo, bienestar, se sienten muy bien, según también la pureza de la cocaína que consuman, porque muchas veces la mezclan con cualquier cosa. Entonces, el mecanismo es el mismo que les dije hoy. Se activa la región de recompensa, se libera dopamina y quieren consumir más. ¿Cómo se consume? Bueno, la cocaína se consume por inhalación, el sniffing, que es el más común, por dilución en agua y se la inyectan. La suelen mezclar con otros opiáceos, como la heroína, la morfina, y bueno, tienen el speedball, el famoso speedball, o la mezclan con solvente o alcohol para inhalar los gases que desprende. Digamos, hay varias maneras de consumir cocaína.
Ahora, cuando utilizan cocaína y lo mezclan con alcohol, crea en el organismo lo que se llama etileno de cocaína, que intensifica todos esos efectos eufóricos y puede llevar a la muerte repentina. Que esto es lo que vemos. Ustedes lo pueden ver en el periódico, lo ven en el Poder Judicial, donde trabajan, o donde van a trabajar, y nosotros, por supuesto, lo vemos en el hospital. Son personas, o en la morgue, esto generalmente se ve en la morgue, porque tienen muerte repentina. Cuando se hacen las autopsias, se ve, no solo, se detecta cocaína, alcohol y otras hierbas, ¿no es cierto? Porque mezclan cualquier cosa. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo, el sniffing o la diluyen y se la inyectan, son las formas de la cocaína. ¿Qué produce la cocaína? Ustedes, lo que está en rojo lo ve cualquier persona, euforia, midriasis, o sea, se dilatan las pupilas, que es muy común, pupila dilatada, el individuo está agitado, irritable, tiene aumento de energía, y bueno, y todo esto es lo que nosotros vemos en el hospital: hemorragia nasal, aumento de frecuencia cardíaca, de la presión, paro cardíaco, convulsiones, paro respiratorio, o sea, que llevan a la muerte en grandes dosis o cuando la mezclan. Si la toman de a poquito, no. Entonces quiero que vean, acá les voy a dejar unas fotitos de los tabiques nasales rotos por, digamos, por la cocaína. La cocaína actúa también sobre el corazón, como les dije, o sea, no es inocua, rompe el tabique nasal, destruye el corazón. Y el paladar, fíjense, esto es una foto tomada de una lesión del New England Journal of Medicine. Este es un paladar, sacan los dientes, fíjense el orificio, el agujero en el paladar por la cocaína. Y esto lo ven los odontólogos. Estos son los dientes del cocainómano. Fíjense. No sé qué pasa acá. Bueno. Fíjense los dientes. Bueno, el paco o bazuco, que es el que en la provincia de Buenos Aires se ve bastante frecuentemente, que son los residuos de esa cocaína, y los mezclan con adulterantes, cafeína, herbicidas, plomo, ácido, solvente, con cualquier cosa. Entonces esos residuos lo mezclan con cualquiera de esas cosas y es, digamos, se consume generalmente en barrios marginales por el bajo costo, porque es barato, desde todo barato. Es muy nociva y muy tóxica y produce gran adicción. Esto sí, que produce gran adicción rápidamente y es muy tóxica. Y es, digamos, un poco la explicación de tanta delincuencia para conseguir dinero para esto, ¿no? El efecto es poco duradero, les dura de 10 a 15 minutos y es muy nocivo para el cerebro. Esto es impactante lo que les voy a decir, pero que puede producir muerte cerebral de 6 meses a 2 años. El consumo, la gran adicción al paco los mata a los chicos, los mata. ¿Cómo se reconoce un fumador de paco? Bueno, por todo esto. Movimientos de la cabeza, pupilas dilatadas, muy agresivos. Yo les cuento un caso que tuvimos, esto fue en el Poder Judicial, estábamos haciendo una junta médica, era un chico que trabajaba, y bueno, tenía todas las características de fumador de paco, de Buenos Aires, y en determinado momento, era una junta, los 3 médicos, un psicólogo también, en determinado momento, la violencia agarra la computadora, con el televisor, con todo, con la CPU, todo,
lo tira al suelo, da vuelta a la mesa, y bueno, son situaciones de extrema violencia, que no solamente la violencia es en la calle, sino en cualquier lado, ¿eh? Hasta en una junta médica también puede ser violento, son muy agresivos, muy agresivos. Les puedo contar otro caso de una vez yo estaba de guardia, me lo llevan a un hospital, lo llevo una ambulancia y ya le había dado una piña al médico de la ambulancia, o sea, atendiendo al médico de la ambulancia, atendiéndolo a él, atándole los brazos para ponerle una vía para calmarlo, y me escupe de arriba abajo, porque es una forma, son muy violentos, son muy violentos. Y esto tiene mucho que ver después con la ley de salud mental. Bueno, este es un caso también de abuso de cocaína, que no necesariamente es violento, no necesariamente, pero miren lo que pasaba. Trabajaba, en un trabajo, hacía 28 años como supervisión de electricidad en una sala de máquinas, calderas, bueno, en un lugar de peligro, con máquinas, ¿no? Verificaba obras, bueno. ¿Qué tenía de antecedentes? Reiterados accidentes de trabajo laborales. 3 en el mismo año, había tenido 3 accidentes laborales en el mismo año. Entonces empecé a investigar, lo mandan al médico, al psicólogo. ¿Qué se le detecta? Abuso de cocaína, trastornos del comportamiento, el F14, el F10 es el alcohol, el F14 es trastornos de comportamiento por abuso de cocaína. Está codificado. Por lo tanto, tuvo una baja laboral de 92 días hasta que se lo recalificó en otro lugar que no pudiera cometer, y por supuesto, no pudiera cometer accidentes, y por supuesto, darle un tratamiento que es muy difícil porque tienen recaídas constantes. Es muy difícil tener un trabajador que con alguna adicción. Es muy difícil. Si bien el grupo lo puede contener, pero les aclaro que es muy difícil. Bueno, caracterología de estos adictos, bueno, yo lo manejo, me drogo cuando quiero y lo dejo, mentira. Son difíciles de ubicar. Esto es tomado de una trabajadora social que nos dijo que, bueno, vaya a buscarlo al bingo y lo va a encontrar, es lo que dicen. Tienen dificultades para establecer límites, normas y pautas. Entonces, cuando estos individuos van, ya sea una junta médica, al médico, al abogado, al juez, a la secretaría judicial, lo que sea, no tienen límites, normas ni pautas. Esta es otra de las drogas que les quería hablar, las drogas de diseño, porque cada vez son las que más aparecen, sobre todo en fiestas, ya sea electrónicas, no electrónicas, casa de familia, lo que sea. No son recreativas, producen gran alucinación. En general son derivados anfetamínicos, y se dice que hay 500 nuevas drogas por año, porque mezclan ketamina con éxtasis, con tusi, ahora vamos a hablar qué es el tusi o la cocaína, le llaman mal llamada cocaína rosa, pero que es, digamos, empezó en Colombia en las fiestas y bueno, se trasladó a Argentina, España, a todos lados. Bueno, fiestas electrónicas, sex, ya hoy les dije, bueno, estas son. Y esta, el tusi o cocaína rosa, son mezclas de ketamina, anfetamina, LSD, cafeína, etc. O sea, que hacen una mezcla, en realidad no es cocaína, no tiene cocaína, pero se le llama cocaína rosa. Y es una mezcla de estas cosas y más. Otra droga, bueno, es el éxtasis, que deriva de las metanfetaminas, pero está dentro de todas estas drogas. Muy tóxicas, producen mucha sed, llegan a los hospitales deshidratados. Al principio tienen gran energía, pero después puede haber toxicidad, y en general estas aparecen en el hospital también.
Y acá les traje un caso que también sacado de TN, dos noticias, de este chico, fíjense, 27 años, economista ya, con, digamos, estudio universitario, y murió en un boliche de la costa en verano. Había ingerido sustancias, no se sabe qué, después se habrá salido por la autopsia, ¿no es cierto? Pero como que estos chicos consumen, no, no todos tienen la misma vulnerabilidad o la misma biología, por lo tanto, unos no les pasa nada, o les pasa un poquito y otros se mueren. Así que tener mucho cuidado. Esto se ve muy a menudo. Bueno, y después pasamos a las depresoras. Esta es la marihuana o el cannabis, que es el más común en el medio, en nuestro medio. Es una de las más comunes, son drogas depresoras. Y la forma de, este, de consumirlas es ya sea fumándolo con un cigarrillo, de marihuana, la marihuana puede tener TCH o no, esta es la marihuana con TCH, que es la adictiva, ¿no es cierto? O la pueden mezclar en alimentos y hacer las famosas cookies o brownies o lo que sea de marihuana. Que digamos, el efecto es mucho más grave que el de fumar, porque fumar se hace despacio, pero esto uno no sabe la cantidad de droga que tiene cada vez estos bocaditos. Así que bueno, eso también trae problemas. Yo me acuerdo que una vez en una facultad de Buenos Aires, en la UBA, creo que fue en medicina, hicieron estas cookies y bueno, quedaron todos intoxicados. Pero bueno, no pasó a mayor. La marihuana, como les decía, es la planta del cannabis sativa, y cannabis sativa indica que tiene dije THC, que es tetrafluoro, no importa. Lo importante es que hay dos tipos de marihuana, hay varios tipos de marihuana, pero los dos más importantes son los que contienen THC y los que no contienen. Los que no contienen, que es otra especie que no es la sativa, es otra, se usa medicinalmente para algunas patologías, está aceptada su uso medicinal. En cambio, la sativa o índica contiene THC. Cuando contiene THC, estas son las no permitidas y las que producen, en general, distorsión de la percepción del tiempo, son relajantes. A ver, este cannabis sativa se da muchas veces en oncología. A los pacientes, cuando se les hace un tratamiento oncológico, se les da esta, no la otra, para que fumen, para evitar los efectos colaterales de las drogas oncológicas. Pero bueno, es un uso bastante específico, ¿no es cierto? En general el uso medicinal es sin THC, pero algunas veces en medicina hemos usado estas. Produce dependencia psíquica, y esto es importante. De esta y casi todas las drogas pueden detectarse hasta 30 días después de su uso. ¿Por qué es muy importante esto? Porque, digamos, sobre todo en los trabajos, bueno, es importante poder detectar las drogas, se detectan en orina. Para esto hay unos discos que ya vienen, droguería, unos discos que tienen para diferentes drogas, benzodiazepina, cocaína, marihuana, otros para LSD, para diferentes drogas. Y con una gota de orina, si reacciona, se puede saber que esa persona ingirió, consumió esa sustancia, y se detecta hasta 30 días
después que lo hizo. Y esto es importante en muchos trabajos que les hacen pruebas de orina y la gente no accede al trabajo porque les da positivo. Esto es algo que dicen, ¿es legal? ¿No es legal? Si es legal, no sé si es legal o no es legal, pero creo que hay que hacerlo porque es muy importante. Los choferes, sobre todo, bueno, las personas que manejan maquinarias o que tienen trabajos riesgosos. ¿Mm? Entonces, yo una vez discutí un poco con la Corte, con los miembros de la Corte, si esto era obligatorio o no. Por ejemplo, en choferes del Poder Judicial. Y bueno, dicen que legalmente no, pero yo creo que prácticamente sí debe ser, pero no se puede porque no hay. Yo mucho de legislación no entiendo, pero no existía la legislación que lo amparara. ¿Ustedes qué opinan de esto? A ver quién me puede dar una opinión. Nadie. Y es complejo, sí, la opinión, porque bueno, se No entiende que importa, el acá consumo, estamos en una no, clase de porque amigos. el consumo se encuentra como incluido dentro de lo que es una actividad privada, eh, que en la medida en la que no esté prohibida, eh, porque el consumo individual que no trasciende a terceros, se entiende que es una actividad que no está prohibida por la ley. No, eso perfecto, pero ¿qué pasa si esa persona, por ejemplo, tiene que conducir un autobús, un avión, digamos, ¿qué pasa? Bueno, sí, es el caso, por ejemplo, para quienes tenemos hijos y esos hijos viajan en micro hacia alguna excursión, que muchas empresas, bueno, ofrecen el control previo de los choferes que van a emprender el viaje. Eh, yo creo que no está mal en la medida en la que implique la conducción de vehículos de transporte de pasajeros. Está bien, no eh, está mal, pero no está legislado. no. Y eso debería estar legislado, digo yo. Disculpe, doctora. ¿Cómo? Mi opinión, disculpe, ¿no? Mi opinión es que con respecto al tema de la marihuana, estamos, no para contemplar los puntos puntuales, perdón la Sí, sí. referencia, ¿no? Decir, hablar del que conduce o del menor de edad o la maestra. Estamos ante una oleada de publicidad mundial donde parece ser que la quieren hacer pasar por algo inofensivo. No hay una película, yo soy muy de ver películas, no hay una película donde no se lo mencione como una actividad normal, natural, y todos los que la consumen son chicos lindos, chicos sanos, que triunfan en la vida, y sabemos que es una puerta de entrada a drogas más peligrosas. Exactamente, exactamente. Y la quieren legalizar. Hay lugares, a ver, acá yo vivo en España, acá hay lugares en Europa eh, que digamos que hay bares, no en España, pero en Holanda, hay lugares que es ilícito fumarla y todo eso. Eso no está en discusión. Lo que yo digo es el consumo no solamente de marihuana, de cocaína, de lo que sea, de benzodiazepinas, de lo que sea, eh, sino debe estar controlada en ciertas actividades riesgosas para sí y para terceros. Supónganse una persona que tiene que subir una grúa, de esas grúas altísimas, tiene que manejar esas grúas y está bajo los efectos del cannabis, porque el cannabis es relajante, relaja, se cae de la grúa. A ver, no sé, ese es algo que yo pienso, pero eso no quiere decir que, digamos, todos pensemos igual, pero bueno, me parece que es así. Yo No la creo que experiencia. también hay escasa información respecto de los efectos.
Exacto, eh, que el exacto. consumo Está tiene. Yo creo romantizado el uso. que bueno, en la medida en la que haya más información respecto de las consecuencias del uso y en qué cantidad, y bueno, ahí puede llegar a haber eh, mayor preocupación por el tema. Yo creo que hay poca información. En los colegios, los médicos, eh, Exacto. Miren, yo todo esto que les cuento, que les comento y todo, yo se los comento tengo 45, 46 años de médica. Imagínense los años que tengo, lo que he visto, ya sea en público, en privado, 15 años en el Poder Judicial también. Eh, entonces, yo lo vengo diciendo desde la experiencia. Eh, lo mismo el tema de la ley de salud mental que ahora la vemos rápidamente. Pero hay cuestiones que no se toman en cuenta, como estas, digamos, hay discos para dosaje de diferentes drogas. ¿Por qué no se utilizan para tareas riesgosas? Yo sé que a empresas privadas muchos la utilizan en medicina laboral privada, pero en el sistema público, que también hay trabajos riesgosos, no las quieren usar el sistema público, y menos el Poder Judicial. No es que yo esté criticando al Poder Judicial, pero simplemente estoy exponiendo una problemática que, que existe y que no está no la soluciona. Pero bueno, Así es, doctora. Si me permite comentar un segundo, eh, sí, levanta un poquito el micrófono. sí, no tengo micrófono en la computadora, pero ¿me escucha bien? Ah, sí, sí te escucho igual. Bueno, que el tema se salta a la vista, que venimos hablando de drogas peligrosas, de la cocaína rosa y otros temas, y estuvimos en silencio, escuchando, tomando notas, pero cuando llegó el tema de la marihuana, ahí empezamos a comentar todos. Evidentemente, es momentáneamente la actriz principal en este mundo de lo que tiene que ver con las adicciones. Sí, en este momento en Argentina ¿Mm? la marihuana es la principal. Sí. En el mundo hay otras, peores. Las metanfetaminas. ¿Cómo? Las metanfetaminas. Las metanfetaminas, todas las drogas de diseño, el famoso fentanilo, digamos, hay preocupación, digamos, la preocupación para mí son todas las drogas, porque de a poco se van introduciendo en las sociedades. Porque sí, digamos, no es que no existan, existen cada vez más las drogas de diseño, eh, cada vez más. Y no hay, digamos, no hay miras a que esto baje. Mientras tanto, la marihuana es la más común, digamos, como la cocaína también, ¿eh? No se crean que no, la cocaína también es bastante frecuente. Y todas digamos, las mezclas que hacen muchísima mezcla. Así que bueno, eso es algo que les dejo ahí. le hago una Pens- consulta, doctora, con respecto a la determinación del consumo sí, con la orina sí. y este disco. Eh, el laboratorio, ¿qué determina? ¿Que se consumió droga? ¿En qué cantidad? ¿O solamente No, que se consumió? no, para la cantidad es otra prueba. La prueba esta de los discos que yo digo que es muy sencilla, que la puede hacer cualquiera sin ser bioquímico, es poner una gota de orina son unos discos que está señalado cada droga. Entonces uno pone una gotita de orina y si reacciona es porque consumió hasta 30 días antes. Consumió, no cuánto. No es cuantitativa, es cualitativa. Son pruebas cualitativas. Pero si ya consumió, eh,
ya entramos en otro lado, ¿no es cierto? En otra historia. Y le hago otra consulta. En general, comúnmente, yo porque hago derecho penal, ¿no? Trabajo en el Poder Judicial en la rama del derecho penal. Eh, la capacidad de comprensión y de dirección de las acciones, eh, quien tiene una situación de alcoholismo agudo, bueno, hay que determinarlo con la extracción de sangre y el examen de laboratorio y eventualmente una pericia psiquiátrica o una evaluación. En el caso de las drogas, ¿el consumo de drogas produce esta alteración transitoria de las facultades mentales? ¿O si es crónica, produce algún tipo de alteración que uno pueda observar en algún estudio médico? Sí, por supuesto, las drogas producen, a ver, desde que se consume, se hace el pico máximo de acción y después baja. Cuando es un adicto crónico, cuando baja, entra en lo que se llama la abstinencia, ¿sí? Ahora, si no es un adicto crónico, si consumió, porque un día se le ocurrió consumir algo, después que hace el pico y baja, ya está. Ahora, en el momento del pico, sí puede tener muchas alteraciones, sobre todo de la percepción. ¿Mm? Eh, digamos, si uno lo pudiera examinar en el momento que ha consumido, hay muchísimos elementos indicativos que esa persona consumió. Así como les digo, lo primero es, no la marihuana, pero en las drogas que excitan, es la midriasis, o sea, las pupilas dilatadas. Cuando una persona se la ve temblorosa, con pupilas dilatadas, violenta, o sí, semi-violenta, grandilocuente, esa persona ha consumido. Yo, digamos, veo una persona que consumió, la reconozco a la distancia. Pero bueno, eh, se les nota muchísimo. O sea, más allá de que, digamos, se le puede hacer la prueba del disco, eso es si consumió. Ahora, si uno quiere saber cuánto consumió, hay que sacarle sangre y hacerle el dosaje en sangre. Y si la persona está muerta, es más fácil porque se le hace en los órganos. Más fácil, digo, sí. No, no sé si te respondo la pregunta. Sí, parecería como que el examen clínico es fundamental, Es fundamental, fundamental. aunque no puede, solo el consumo afecta la conciencia o tiene que haber una determinada cantidad de consumo, porque también el problema del examen de orina es que no se puede objetivar la cantidad de consumo. No, no sé, no. Pero, a ver, el examen clínico tiene que ser hecho, ni bien la persona consumió, porque a veces desaparece en 2 horas, en 3 horas, según la droga que consumió. Eh, a ver, según la droga que consumió, la cantidad que consumió y la biología de ese individuo, que hace que la degrade antes o después, todas esas variables hacen que no sea tan exacto, pero sí decir sí, bueno, consumió. ¿Qué cantidad? Bueno, hay que sacarle sangre. Y si quieren saber si consumió sí o no, con una muestra de orina. A ver, si quieren saber si consumió sí o no, muestra de orina. ¿Cuánto consumió? Sangre. Pero sangre en el periodo que está bajo el efecto. Porque después del efecto se va. Si no es un crónico, no hay abstinencia. Si es un crónico, va a tener abstinencia, se va a empezar a poner eufórico. ¿Se entiende? ¿Cómo se los puede detectar? Ujú. Es muy raro que una persona, digamos, que consuma crónicamente, que sea un adicto, cuando le viene el periodo de abstinencia no se ponga
es violento, loco, es disfórico. ¿Mm? Además, Pero bueno, en general los que ustedes tienen en los penales tienen un poquito de todo. Ustedes cuando en el derecho penal se ve un poquito de todo. O consumen, o adictos, o alcohol, o patología psiquiátrica, o directamente un psicópata. Porque, digamos, ya les va a hablar el psiquiatra sobre lo que es psicopatía y lo que no es psicopatía. Pero el psicópata no es un enfermo, no es una enfermedad la psicopatía, es una, digamos, una condición eh, psíquica, es un constructo, una condición psíquica que hace que el individuo no es que sea violento ni nada, no le importe nada de nada. El psicópata no le importa nada. Se puede matar, puede violar, puede hacer lo que quiera porque es un psicópata. Ese es carcelario. Pero después está el enfermo, el que tiene una psicosis. Ese está fuera de la realidad. Y en general los consumidores están psicóticos, están fuera de la realidad. Cuando han consumido bastante o su organismo no lo puede, digamos, metabolizar rápido. Pero tienen que diferenciar muy bien entre lo que es un psicópata y lo que es un psicótico. Son dos términos totalmente distintos con dos implicancias distintas. ¿Mm? El que está psicótico está fuera de la realidad. El psicópata está dentro de la realidad y hace las cosas a propósito. A propósito. Con dos. El que tiene una psicosis, la psicosis puede ser producida por una enfermedad, por drogas, por alcohol, digamos, o por consumo o por una enfermedad previa. Pero el psicótico está fuera de la realidad, tiene juicio alterado y no sabe lo que hace. ¿Mm? Por eso es tan importante el tema de la ley de salud mental. Yo acá les traje, bueno, el tema del, vuelvo con el recién nacido, ¿no? Con las madres consumidoras de cualquier cosa, porque el cerebro es inmaduro, es muy plástico y está alterado por consumo materno y después moldeado por presiones sociales. Bueno, bueno, y acá les traje un poquito el estado actual del problema en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, perdón. En 2025-2026 hubo aumento de las consultas por consumos problemáticos. Esto es sacado de la inteligencia artificial, todos estos datos, que ustedes también lo pueden sacar. Marihuana aumentó 7%, la cocaína un 2%, entonces es lo que decía el compañero tiene razón, aumentó un montón. Hay adulteración de opioides, esto lo sabemos. Hay gran consumo en embarazadas. El 70% de la población adulta consume alcohol y el 30% consume tabaco. Estos son datos sacados de la IA, que pueden ser bastante fidedignos, pero es la única forma de obtener estos datos. Esto lo saqué en estos días. No sé si les sirve, pero bueno, se lo preguntan a la IA y le da todos estos datos. Como ustedes ven, la inteligencia artificial es muy importante. Bueno, y acá llegamos a esta famosa ley que, bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta más de las drogas? Así tratamos esto rápidamente. Ya estamos en tiempo casi, ¿no? Oh, ya estamos en tiempo. Entonces, les quería decir, bueno, esta ley que reconoce todos estos derechos de las personas está, digamos, es controvertida y les voy a explicar por qué. Ustedes la tienen bastante desarrollada en, en el módulo, el nuevo paradigma,
empezó en Inglaterra, toda esta historia. Bueno, los casos policiales no se los voy a dar porque no vamos a tener tiempo, pero lo que le quiero decir es la problemática que esto fue aportado por los juristas del curso anterior de esta ley. Ellos decían que la aplicación efectiva es parcial, falta de medicación, inmuebles en mal estado, escasez de profesionales. Se judicializa la problemática de salud por internación involuntaria, que es lo que yo pregunté en el foro, artículo 20 al 26. No se cuenta con políticas activas eficientes ni recursos para llevar a cabo el proyecto. No hay vacantes en hospitales públicos. Quejas permanentes de pacientes y familiares, especialmente en adicciones. No se puede realizar internaciones compulsivas en adicciones. Recurso escaso como herramienta, esto lo dijeron ahora en el foro, alguien lo dijo, el recurso escaso. Y bueno, hospitales públicos no quieren recibir a los pacientes en la guardia porque no tienen lugar. El CPA no tiene guardias y dan turnos 2 meses después. Entonces, los juzgados no saben qué hacer con estos adictos, los padres no saben qué hacer con los adictos, o sea, la familia no sabe qué hacer porque se vuelven violentos y no tienen la droga. O sea, nadie puede resolverles nada, los padres desbordados. Todo esto lo dijeron alumnos del curso, de este curso, el curso anterior, que fue, creo que fue en octubre, y yo les pregunté cuál era la problemática de esta ley que ellos veían en su quehacer cotidiano, ¿no? Y entonces, bueno, me decían todo esto, que si ustedes quieren el PowerPoint, después va a aparecer en el curso, así que van a tener todo esto. Carencias de centros para adictos. Digamos, si bien la ley es muy buena, la ley en su enunciado, digamos, la puesta en práctica es muy dificultosa, fue y es muy dificultosa, y tiene una problemática muy importante bueno, que esperemos que la puedan solucionar. No sé ustedes si tienen alguna experiencia en tratar con adictos y tengo que terminar porque se nos hizo la hora. Cualquier pregunta, acá tienen mi mail o en el foro la pueden hacer también, en el foro de docentes. ¿Mm? ¿Alguien quiere decir algo más? Lo dije así muy rápidamente, lo tienen, a ver, todo lo de la ley lo tienen para leerlo, y la problemática, que es lo más importante, que la sepan y por qué existe esta problemática, porque no hay recursos humanos preparados para esta ley, ni hay lugares adecuados para esta ley, y los hospitales, porque, a ver, no se pueden internar en lugares específicos, salvo voluntariamente, y ustedes imagínense un adicto que se quiere internar voluntariamente, muy raro, o lo peor son los psicóticos, las personas que están fuera de la realidad, y más allá de las drogas, los enfermos mentales. La enfermedad mental es como cualquier otra enfermedad, se enferman del hígado, se enferman del intestino. Entonces, es una enfermedad que no tienen dónde tratarla. Porque la internación voluntaria en una persona psicótica fuera de la realidad es una irrealidad total. Decir que se puede internar involuntariamente en caso de riesgo inminente, que se está por tirar por el balcón, ya se tiró, ya se suicidó, ¿se entiende? Es muy difícil poder aplicar la ley, los médicos no quieren internar por el tema de la ley, y los jueces a veces tardan en dar la orden de internación. Ahora se puede internar hasta 2 días y después con orden del juez. Es todo, créanme que es todo un lío. Es todo un lío.
Es toda una problemática. No lo han hecho fácil. Si bien la ley es buena, la implementación es muy, muy mala. Esto es mi opinión, la opinión de los foristas, y bueno, espero que les sirva la experiencia, por lo menos. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo más. Por mi parte, solo agradecer, doctora. Yo No, tengo yo que les retirar. agradezco a ustedes que me han aguantado 2 horas hablando. No, pero se pasaron rápido. O sea que estuvo muy, 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 muy interesante. Así que por mi Bueno, parte, nada más yo me tengo que retirar. bueno, les mando un abrazo a todos desde acá y cualquier cosa me escriben, ¿eh? Ya sea en el foro o al mail, no tengo problema. Bueno, muchas gracias, doctora, muy amable. Muy amable. Chao, muy buenas tardes. Gracias por todo. Buenas tardes. Doctores, buenas tardes.